honetan, auguritu jago guzturirik jornadatan parte hartzea. Dekogu ondare bat oso dibertsoa, bai pertsonatan, bai pasearietan eta baita arkitekturan. Arkitekturan dekogu, kobetatik hasike, palazizoetara, dorretxetara, baserrizetara, zelanez, langileen etxeak, pisuak eta beranean etxeak. Mota guztietako eraikuntzak ikusi daitezke guzturi. Ezagutu dezagun, baina ezagutzeko interpretatu egin behar dugu, eta horretarako guk ez dekogun nahiko gaitasunik. Hori interpretatzen lagunduko dozku gaur hemen, Gorka Perez de la Peña, berak lagunduko dozku guzturi barrutik hobeto ezagutzen, eta kasu honetan gure ondarea etxeak interpretatzen. Eta beste barik, berari hartzen ditzen. Lo que vamos a intentar hacer es un recorrido por la arquitectura de Busturia desde el siglo XVI hasta el presente, seleccionando las piezas más significativas ordenadas por periodos estilísticos. El caserío Mendeleche o Mendelechaga es un elemento que tiene dos aspectos diferentes, lo que es el elemento original, que es la parte inferior y los dos laterales, y todo este añadido que es propio del siglo XVIII. Lo que primero sorprende es su gran formato y su posición elevada, lo que permite, lo que da esa singularidad, ese aspecto importante. Fue promovida por el capitán Juan Mendelechaga y es un proyecto del año 1520. El elemento característico identificativo es en la planta baja este sillarejo calizo gótico renacentista y las ventanas, estas ventanitas que tiene aquí, que son muy características del gótico, o la disposición del caserío con el soportal, con la viga carrera que va recorriendo también es un elemento muy importante, es decir, la ventana conopial y el entramado ficticio, y más en un elemento muy poco habitual de la arquitectura, elementos laterales de guardavientos muy característicos también de esta arquitectura. Y luego también otro elemento importante es el formato a dos aguas con un desarrollo muy rectangular y profundo de la planta, ordenando la zona de vivienda en la zona principal, y en la trasera está la zona de establos. Neoclásico. Aquí es donde la arquitectura de Busturia vuelve a recuperar el tono que hemos empezado con la iglesia de Santa María. El neoclásico es una arquitectura del siglo XVIII que prima la ideología ilustrada de mejora de las condiciones de vida, una necesidad de construir hospitales, de la traída de aguas, es decir, la formulación de los inicios del pensamiento científico, la racionalidad en las construcciones y la utilización de la vuelta de la cultura clásica, fundamentalmente de la arquitectura de Grecia y de Roma. Volver a las fuentes clásicas puras. El Palacio de Chirapozu es uno de esos elementos descollantes de los edificios que deben estar en cualquier historia de la arquitectura neoclásica de los palacios. Es de los más importantes, de los más decisivos. Estaría en esa lista de los primeros. Construido por Manuel Chirapozu en 1793 a partir de un edificio preexistente, y como veis, la idea neoclásica, la formulación lisa de los recercos de huecos, muy tersa la piedra, muy característico de la arquitectura neoclásica, salvo la gola, que es una reminiscencia de la arquitectura barroca, y luego también el diseño de los hierros, que también nos recuerda a una cierta pervivencia del estilo barroco, porque estamos en una fecha todavía del inicio del neoclasicismo. Lo comentábamos antes, esta casa, aparte de tener el importantísimo valor arquitectónico, de ser la expresión de una familia muy destacada de Busturia, luego fue la residencia del pintor Ucelay, que vivió entre el año 69 y 79. Lo comentábamos antes de comenzar esta conferencia. Es una pena que la importancia y la singularidad de este pintor, esta casa no fuera un museo de Ucelay o fuera una fundación que le recordase. Una pena que un pintor que acabó como acabó en una situación muy mala,
el peor fracaso será que no se le recuerde. El modernismo es la arquitectura que se produce en la arquitectura del siglo XX, el lenguaje que dura muy poquito, en las primeras décadas del siglo XX, entre 1900 y 1915. Es un proceso en la arquitectura vizcaína muy importante, que tiene una importante repercusión. El modernismo lo que intenta es superar el historicismo del eclecticismo, buscando un lenguaje que sea más movido, más atrevido, con unas formas asimétricas, complejas, con decoraciones de Cours de Feu. Aquí tenemos un evento muy importante, Villa Palmira, que lo hace el arquitecto Diego Basterra en 1917. Tiene una lectura con esas formas alborotadas y estas formas de cubiertas y esas soluciones de carpintería de madera que recuerda mucho al modernismo centroeuropeo, al modernismo de Olbrich, por ejemplo. Esta es una casa de esas singulares, de esas que están evidentemente, estarían en el listado de las mejores casas vizcaínas. Y hecho por un arquitecto muy importante, que luego hablaremos de él, Diego Basterra, con otra forma y otro registro. La escalera principal con la capilla que tiene aquí adosada y el elemento, la idea de esta escalera y toda esta decoración viene de una reforma que hace Galíndez y Chapa hacia el año 1952. Sufre una reforma importante en la casa, modifica gran parte de su idea modernista. Y el baño, que es muy importante, un gran baño con elementos de la tradición inglesa, pero con unos azulejos, ya veis, con unas formas rectilíneas, con combinación de color que claramente recuerdan a la idea del secesionismo vienés. El Palacio de Artes de Suría, también otra de las grandes joyas de la arquitectura vizcaína y de esos que están en el listado. Yo lo puedo decir porque bueno, yo tengo una publicación que supongo que antes o después se publicará sobre las casas singulares en Vizcaya, desde el Renacimiento hasta el contemporáneo, y hay 100 casas y yo esta la tengo seleccionada como esas de esas casas singulares. También fue la casa del Cipriano Arteche de 1917, un elemento a sentirse orgulloso, casa de arquitecto. Hay pocas veces que la casa del arquitecto la haga él mismo, se conserve y sea un documento vivo. Yo eso lo reclamo no por Busturia, estoy hablando con visión de Euskal Herria, con visión de Europa, con visión internacional. Yo me fijo en esa visión, en una visión amplia, para saber en esa visión amplia que hay que disputar cuáles son los edificios que realmente merecen la pena y que son personajes que en cualquier sociedad avanzada tendría un reconocimiento por parte de la sociedad. La idea de Artes de Suría neovasca con el torreón, característico, la piedra, los recercos, el tratamiento de los hierros neobarrocos, pero ya veis también con una sistematización de huecos de amplio formato, que aquí lo que está buscando es las soluciones de la iluminación, las mejores calidades hacia el interior del espacio en cuanto a habitabilidad. No solamente que sea una máscara estética el edificio, sino que también sea un elemento que cumpla un elemento funcional y por eso suprime la anotación. Podéis compararlo con el chalet de McMahon en Pedernales, que ya veis que tiene más ornamento, tiene en cubierta garitones, tiene una portalada también mucho más ornamental, podéis ir a comprobarlo. El interior también, los elementos muy característicos, el hall con las maderas, también de la tradición neovasca, el comedor también con el mobiliario, bueno, racionalismo. Este es otro de esos elementos absolutamente desconocidos en la arquitectura vizcaína. Una brevísima explicación: el racionalismo, la arquitectura racionalista que se desarrolla en los años 30 es muy característica. Lo que pretende el racionalismo básicamente es superar todo el historicismo del eclecticismo, toda la ornamentación, la decoración, un lenguaje nuevo para una sociedad nueva, una sociedad que necesita vivir del bienestar, de las mejoras de las condiciones de vida de las viviendas, de preocuparse por la higienización, por las mejoras de la planta, de las viviendas. Toda una serie, quiere decir que no es un problema estético, sino de responder un nuevo modelo de vivienda para un nuevo tipo de sociedad. Y se desarrolla entre el año 30 y 36. Hay muy poco tiempo histórico porque ya sabéis que estalla la guerra civil. Y esta casa la hace Emilio de la Praiz en 1935. Emilio de la Praiz
hace una arquitectura de racionalismo expresionista por este torreón lateral. Ya veis, el racionalista, desornamentación, limpieza, la expresión de las formas arquitectónicas, los barrotes de tubo redondo y esa idea de tres ventanas continuas para recordarnos la idea apaisada, la ventana apaisada. Los estereotipos que se trazan de las historias culturales de un país, pues por ejemplo se dice que por ejemplo la cultura del nacionalismo vasco en este tiempo histórico es una cultura rural, anclada en la tradición, alejada de la ciudad y de la modernidad. Luisa Price es una arquitecta también vinculada al nacionalismo, que el primer proyecto que hace es un proyecto radicalmente moderno que lo hace para el Partido Nacionalista Vasco, una casa para la juventud. Ahora, si queréis preguntarme lo que deseéis, abrimos un turno de preguntas. Yo supongo, Gorka, que lo que pretendías hacer un recorrido general. Sí, seleccionar solo los más significativos. Eso es. Hay una cosa importante, cuando se hacen jornadas europeas del patrimonio, lo que hay que reivindicar en Euskal Herria es el papel singular que tiene Busturia dentro del comportamiento de la arquitectura de Euskal Herria. Reivindicar, porque es que el problema está que no se conoce. Quiero decir, la casa racionalista que he puesto, ese es un edificio que debería estar en el inventario del Docomomo que hay hecho y no figura en el inventario del Docomomo. Yo he querido enfatizar en lo singular para demostrar la fuerza que tiene y la aportación que puede hacer Busturia, que tiene piezas que rompen el nivel. El tema del patrimonio es un tema de identidad fundamental. País singular, arquitectura singular, etnografía singular, y eso debe disputar.